Ya, reitero nuevamente entonces, siendo en este esquema, está todo el procedimiento administrativo que se va a realizar, sí, para controlar los almacenes, tanto de salida de materiales como también de entrada por parte del proveedor. ¿Qué elementos constituyen acá los básicos que están involucrados en este procedimiento administrativo de control de almacenes? Y además, ¿para quiénes les sirve? Entonces, el ingeniero de sistemas, sobre la base de esta concepción, tiene que elaborar un sistema adecuado, ¿sí? Ya utilizando un paquete computacional, alguna aplicación, etcétera, etcétera, de manera que pueda controlar, que pueda facilitar el trabajo. Dice que tiene que ser de una manera racional, no va a querer automatizar absolutamente todo. Tienen que haber también controles humanos, ¿no? Tienen que haber controles humanos, tienen que haber responsables. Entonces, en esa medida que les estoy comentando, en esa medida hay que establecer hasta dónde va a ingresar el ingeniero de sistemas. La labor que se acaba de analizar, según el grado, dice, de desarrollo que se requiere implementar en la empresa que se quiere crear, tiene un costo de inversión, tanto en el desarrollo del software como en la implementación de la red de computadores o hardware. Entonces, hay que comprar, ¿no? Alguien tiene que desarrollar los sistemas. Todo proyecto de facilidad técnico-económico que pretenda racionalizar los costos administrativos debe establecer un equilibrio entre los costos de inversión y los operativos. De todos modos, la experiencia del autor permite admitir que el ahorro en materia de mano de obra indirecta es siempre saludable para las finanzas de la empresa, aun considerando la depreciación de los equipos de computación que se establece en 2 años, pero que en la práctica pueden duplicar su vida útil, aplicando un plan adecuado de mantenimiento y soporte de software por intervención directa o por compra de servicios. Y eso es evidente, ¿no? Ahí están los sistemas de información gerencial, ahí está el hardware, está el recurso humano, los procedimientos que acabamos de ver, se desarrollan software y se introducen los datos, y aquí los seres humanos, los gerentes, los técnicos de la empresa, pueden obtener información de la base de datos al minuto y en línea. Y es lo que queremos hacer, y evidentemente, por eso les decía, antes de haber cortado esto, de que he visto muy pocas tesis sobre sistemas de información gerencial. La mayoría hacen así cosas pequeñitas, aplicaciones al celular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así sistemas de información administrativa como se espera. Evidentemente es un trabajo tremendamente laborioso, pero atención, no hay. Entonces, alguno de ustedes podría hacer un sistema de información gerencial para una pequeña empresa, ¿no? Los módulos prácticamente ya se tienen para comprar, ¿no? Como contabilidad, entonces solamente hay que hacer conexiones a contabilidad, etcétera, nada más. Muy bien. Entonces, con esto, como que acabamos de ver, hemos concluido el capítulo de organización. Y de la manera que les he explicado, de la manera más racional, simple posible, con un lenguaje coloquial, les ha permitido a ustedes comprender de lo que representa el capítulo que se denomina estudio organizacional y que hay que elaborarlo para saber exactamente cuántas personas se deben, porque de la información que se obtenga de este capítulo, o sea, se van a hacer los cálculos de costos en mano de obra directa e indirecta, y muchas veces depende de este costo, depende de estructurar cuán grande tiene que ser la empresa, ¿no? la industria. Ahora pasamos a un nuevo capítulo. Este capítulo se denomina Estudio Financiero Económico, es el último capítulo. Y aquí vamos a concluir. Estamos estudiando de acuerdo a lo que dice el librito que les he mostrado, este librito, y que estamos utilizando, que en el infortunio de las cosas no hemos podido preparar para ustedes debido a que nos encontramos alejados y además de que no le han puesto el interés necesario para adquirirlo. Debe ser por lo que cuesta, no vale 54 bolivianos, vale. Estamos ya en este momento estudiando la página 197. O sea, prácticamente vamos a concluir. Ahora, posiblemente no concluyamos
la noche de hoy porque yo necesito que tengan los transistores muy bien puestos, pero vamos a avanzar hasta la parte de la inversión y tengo que darles algunas directrices para que empiecen a trabajar ya. Veamos primero esta parte de aquí del estudio financiero económico. Dice este capítulo, es el determinante para establecer la factibilidad de un proyecto de inversión mediante la presentación de indicadores como son BAN y la TIR, el BAN y la TIR. ¿Por qué el BAN? Porque es el valor actual neto. Y hemos trabajado ya con este denominativo valor actual neto cuando hicimos una evaluación ¿sí? En tamaño, ¿se acuerdan? Hemos utilizado este concepto del BAN para poder decidir sobre el tamaño. Y de manera que este concepto del BAN ya les es conocido, solamente que ahora lo vamos a utilizar con mayor precisión. Y la TIR se denomina porque es la tasa, ¿sí? de recuperación de la inversión, ¿no? La tasa interna es la tasa interna de retorno. Es decir, a qué tasa vamos a recuperar los dineros, ¿no? Y ese índice es tremendamente importante para poder determinar si un proyecto va o no. Para este propósito, toda la información que haya sido lógicamente estructurada en los capítulos anteriores se traduce en términos monetarios a través de los presupuestos de inversiones y costos. Todo lo tratado anteriormente, desde el estudio de mercado, el estudio socioeconómico, el estudio técnico, repercute acá. Aquí se evalúa, pero en dinero. Money. En quechua, kolke. ¿Sí? Geld en alemán. Y no sé cómo se dirá en ruso, pero es lo mismo, es el mismo principio. Se evalúa en función del dinero. Es importante reiterar que la elaboración de un proyecto tiene carácter sistémico, en el sentido que la concepción de un capítulo no está acabado hasta que sus resultados hayan sido ajustados en relación de la conveniencia de la totalidad. Es lo que les dije hace un momento atrás. Ahora les vuelvo a repetir, ningún capítulo es un compartimiento estanco. Es decir, lo vamos a empezar a ajustar en función de nuestras necesidades. Al final de la elaboración, el grupo de analistas que ha trabajado recomienda o no la facilidad de implementarlo cuando los presupuestos se encuentren dentro de un rango probabilístico de asertividad sobre las externalidades sobre los que navegará en un periodo próximo. Por eso se llaman presupuestos, ¿no? O sea, porque presuponemos que así va a ocurrir. Y todo presupuesto tiene un cierto grado, ¿cierto?, de probabilidad. Entonces tenemos que hacer que la probabilidad sea la mejor posible para poder establecer el presupuesto. Nadie puede asegurar, ¿sí?, de que en los siguientes meses la moneda nacional, ¿sí?, esté en al mismo cambio de hoy. Dentro de unos meses puede ser que cambie. Esas son las externalidades al proyecto. Entonces, para hacer esta evaluación de los presupuestos, tenemos que acogernos lo más que se pueda a la realidad. Por eso es aconsejable, cuando se elaboran los proyectos de factibilidad técnico-económicos, hacerlo en dólares. Así como siempre toda variación de la moneda está en función del dólar, entonces es la moneda patrón, entonces lo que responde el dólar responde a la moneda nacional. Solamente que en los últimos años, sí, en nuestro país, el dólar se ha mantenido inalterable. Ya debe ser como unos 10, 12 años que el tipo de cambio del dólar es el mismo. Aunque dicen de que va a haber una devaluación económica, etcétera, pero no sabemos hasta que ocurra. Entonces, lo mejor, lo más conveniente para este tipo de proyectos, les reitero, es trabajar con la moneda dólar. Pero para nuestro caso vamos a trabajar con moneda boliviana porque no hay cambio hace mucho tiempo. De hecho, en economías de riesgo permanente como la nuestra, donde factores sociopolíticos, legales y otros determinan un comportamiento errático de mercados,
todo proyecto debe ser evaluado porque muchas veces cambia el escenario empresarial, al punto de ser fracasar un emprendimiento. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No se puede creer. El capítulo de ingeniería del proyecto evidentemente presenta el know-how, o sea, cómo hacerlo, pero adicionalmente también debe adjuntar los presupuestos de inversión en maquinaria, equipo, infraestructura, automotores y otros activos, preferentemente expresado en moneda invariante, que pueden ser dólares americanos, euros, yens, etc., porque nuestras economías presentan procesos devaluatorios de la moneda local, aunque en Bolivia este fenómeno no se presenta hace más de 10 años con evidente dificultad frente a la competitividad de productos en los mercados extranjeros, situación que se presentaría si el objetivo del proyecto fuera explorar. Lo que les he indicado exactamente, ahí están casi en las mismas palabras, como si hubiera estado leyendo ahí el párrafo. Las decisiones que se hayan asumido en cada uno de los capítulos del proyecto, que fueron objeto de estudio de este manual, tiene evidente incidencia al momento de elaborar los costos. Los capítulos de mercado, localización y tamaño determinan muchos de los costos con los que deben estructurarse, dice, los presupuestos. Sobre la base de estos y la rentabilidad que requiere el empresario, aparte de ver los costos, ¿sí?, y la rentabilidad que requiere el empresario, se calcula el precio, que por supuesto debe ser racionalmente menor del mercado competidor. En el campo de los proyectos de inversión fiscal es el Ministerio de Planificación del Desarrollo quien establece la tasa de interés para evaluar los proyectos. Según el área del campo de la inversión privada, será la que determina el banco que financiaría parte de la inversión o el requerimiento del inversor. ¿Qué significa esto? Para el área, en los proyectos privados, se toma una tasa, ¿sí?, para evaluar los proyectos del 18%, pero en la realidad, para proyectos productivos, dice el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que tiene que tomarse el 13.63%, un poco menor al 18%, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, ellos en el Ministerio de Planificación tienen una estructura para la determinación de estas tasas de descuento. Entonces, todo dependiente. Normalmente para nosotros tomaremos un 18%, pero para proyectos productivos es el 13%, para proyectos mineros tiene otra tasa, y así sucesivamente. Y son los que manejan, quienes manejan para el área de la inversión pública el Ministerio de Planificación del Desarrollo. El presente capítulo inicialmente presentará la manera de cómo debe elaborarse el presupuesto de la inversión, para luego estudiar el de costos, o sea, va a haber otro presupuesto de costos, y sobre la base de esta información se obtendrán los indicadores financieros económicos que expresarán la factibilidad de llevar adelante el proyecto, postergarlo mientras las condiciones externas se mantengan inconvenientes, o definitivamente recomendar abandonar la iniciativa por la serie de elementos que muestran la inviabilidad. No todos los proyectos de factibilidad técnico-económica deben salir viables, ¿no?, o factibles. Hay circunstancias, sobre todo por las externalidades, que impiden esto. Bien, ahora en este momento yo quiero proponerles un break. ¿Qué dicen ustedes? Para seguir estudiando. A ver, vamos a escuchar la opinión de los estudiantes que están aquí presentes. ¿Hacemos un break? Sí, que un break sería bien. ¿Qué dicen? Un pequeño breaking. Break. Muy bien. Sí, Haremos que un break. entonces, ¿de cuántos minutos? ¿De cuántos minutos? 15 minutos. 15 minutos, bien, ya, entonces, ya, para que puedan un poquito ya despabilarse un poquito, porque ha sido un trabajo fuerte, 2 horas y media hasta el momento, haremos lo siguiente, nos veremos en 20 minutos. Son las 20:36 más 20, serían 56, ¿no? Muy bien, entonces paramos acá un momentito, nos damos este tiempito para poder descansar, nos hemos cansado. Muy bien, dejamos de tener